Bueno, vamos a continuar con la historia de la independencia del Perú, recordando que en un primer vídeo vimos que hubo por muchos siglos, por varios años, una constante lucha, primero por los indígenas, por los descendientes del imperio incaico, después por mestizos, criollos, lo que significa que hubo una constante resistencia al dominio español. Entonces ahora vamos a proseguir con esa historia hasta llegar a la proclamación de la independencia del Perú en este bicentenario, ¿no? Que falta poco tiempo, el 28 de julio completamos 200 años de esa gesta. Entonces vamos a proseguir mencionando en primer lugar que hubo personajes importantísimos en esta etapa final de la independencia y hechos que suscitaron el total, la total independencia, ¿no? de América. Entonces, en primer lugar, veamos los personajes. Uno de ellos es el Simón Bolívar. Este personaje en realidad no, en esta etapa en el Perú aún no participó. Él vino al Perú después, ¿no? Después de San Martín, pero es bueno tener en cuenta a Simón Bolívar, que nació el 24 de julio de 1783 en Venezuela. Y él inició una lucha que vamos a ver después de forma sucinta a partir del norte del virreinato, ¿no? de Nueva Granada y su posterior avance hasta el Perú, finalmente hasta la fundación de Bolivia. El otro personaje es don José de San Martín. Este sí es el que proclamó la independencia del Perú y vamos a mencionar su nombre completo: José Francisco de San Martín y Matorras. Ese es su nombre. Y nació en 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, que pertenecía al virreinato del Río de la Plata, en la actual Argentina. Y él falleció en Francia el 17 de agosto de 1850, vivió 72 años. Entonces, San Martín es el personaje principal de esta historia que vamos a relatar, siendo que algunos hechos de suma importancia ocurrieron. Lo primero que debemos llevar en cuenta es que recordar que en la península ibérica Napoleón invadió, ¿no? Tanto el territorio de España como de Portugal. El rey de Portugal se escapó, huyó y se estableció en Río de Janeiro, en el Brasil, en la colonia portuguesa de Brasil. Y el rey español estuvo preso, ¿no? en Valonsay, en Francia. En esos momentos de la invasión napoleónica ocurrieron hechos de proclamación de la independencia, ¿no? de varios países de América, aprovechando la constitución de Cádiz y el momento histórico, ¿no? en el que la España se encontraba en una lucha de independencia contra Napoleón. Y es así como en Argentina hubo movimientos ya antes, ¿no? en el virreinato del Río de la Plata en 1910, pero después ya hubo otras luchas internas que restablecieron, ¿no? de nuevo el poderío español, pero se tiene una fecha importante, ¿no? que es el 9 de julio de 1816, donde ocurrió la declaración de la independencia de Argentina, que fue en el Congreso de Tucumán. Y a través de esa declaración se hizo la ruptura formal de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. Entonces esa declaración fue realizada en la Casa de Tucumán, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde sesionaba la Asamblea. Y 10 días más tarde ese mismo Congreso renunció también a toda otra dominación extranjera. Y así de forma concreta esas
Provincias Unidas del Río de la Plata consiguieron su independencia de España. ¿Qué ocurrió después de eso? Que esa región del Buenos Aires estaba ya libre, ¿no? Pero existían ejércitos realistas en el norte de lo que es el Virreinato del Río de la Plata, en la región de Bolivia, ¿no? Principalmente, y esa proclamación de la independencia del Perú, entonces, de que no hubiera ocurrido sin la presencia de San Martín, y hubo el famoso cruce de los Andes. ¿Qué ocurrió? Que se debió a la derrota del ejército del general Manuel Belgrano por las tropas realistas comandadas por el brigadier español Joaquín de la Pezuela. Entonces Manuel Belgrano quería avanzar hacia el norte, en la región de la actual Bolivia, y la idea era avanzar, ¿no? Derrotar al ejército español en el Alto Perú, en Bolivia, y pasar hacia el Perú y derrotar al ejército español, y de esa forma asegurarían la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero la resistencia de Joaquín Pezuela fue grande, ¿no? Y el 1 de octubre de 1813 Belgrano fue vencido en Vilcapugio, y también el 14 de noviembre en Ayohuma, eso ahí en la región actual de Bolivia. Y así ocurrió un bloqueo, ¿no? De la aspiración rioplatense de liberar el Alto Perú del dominio español, y a través de esa liberación del Alto Perú se podía llegar por las rutas del altiplano hasta el territorio peruano para expulsarlos. Como no se logró ese objetivo y fueron vencidos, ahí se estableció una especie de tampón, ¿no? Porque varios gauchos del ejércitos irregulares de argentinos bloquearon también el paso de los españoles hacia el sur. Entonces ocurrió ahí una especie de región territorial tampón. Ninguno de los dos podía avanzar, ni el ejército español al sur, ni los del Río de la Plata hacia el norte. Entonces, en ese contexto, el triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata encomendaron a San Martín, que había regresado, ¿no? de España, y él había luchado también, ¿no? en las guerras napoleónicas, tenía experiencia militar, y había regresado a Argentina, lo que era Provincias Unidas del Río de la Plata, y se le entregó el comando del Ejército del Norte. Y San Martín entonces ideó un plan, ¿no? Ya que no se podía avanzar por tierra, había la posibilidad de llegar a Chile, y a través de Chile, por el mar, llegar al Perú. Entonces el ejército que organizó San Martín realizó una proeza que vamos a mencionar a continuación, que es el cruce de los Andes. Entonces el ejército de San Martín fue organizado teniendo como base el cuerpo de auxiliares de Chile, al mando del coronel Gregorio de las Heras, y las milicias cívicas de la provincia de Cuyo. Y poco después se implantó el servicio militar obligatorio, porque en Chile también hubo, ¿no? intentos de independencia, de declarar la independencia chilena, pero fueron derrotados. Entonces muchos patriotas chilenos cruzaron la frontera por Mendoza y se establecieron en esa región de Cuyo, y se aliaron a ese ejército, ¿no? de San Martín, y después varios reclutas, y la situación fue así de preparación, ¿no? de un gran ejército. Entonces la estrategia de San Martín se basó en la utilización de columnas secundarias para disimular la localización exacta del grueso del ejército. Obviamente los españoles también tenían espías, ¿no? En esa época eran guerras, ¿no? ya de gran experiencia militar en Europa, y había cuerpos, ¿no? de espionaje. Tanto uno como el otro se espionaban, ¿no? y los españoles sabían que los argentinos intentaban cruzar por algún lugar, pero no sabían exactamente. Entonces San Martín hizo esa estrategia de disfrazar, ¿no? realmente por dónde irían las columnas principales. Y entre enero y febrero de 1817 esas columnas cruzaron los Andes por el norte y por el sur, de lo que estamos hablando en la región de los Andes chilenos. El núcleo del ejército formó una columna desmembrada en 3 escalones a cargo de los generales San Martín, O'Higgins y Miguel Estanislao Soler. Y la columna principal fue la última en salir del campamento El Plumerillo, que quedaba en la región de Mendoza, donde
era el cuartel principal de San Martín. Y entre el 20 y el 24 de enero de 1817 avanzaron por la ruta central del paso denominado Los Patos, y en total se utilizaron 6 diferentes rutas. Entonces, San Martín con sus grupos de espionaje y también de personas aliadas hicieron correr la noticia, ¿no?, de que iban a atravesar, el ejército principal iba a atravesar por algún lugar del Planchón o el Portillo, que eran pasos, ¿no?, de los Andes, pero en realidad fue por los Patos, ¿no?, donde cruzó el ejército principal, y las demás columnas era para esconder, ¿no?, realmente dónde estaría el grueso, ¿no?, del ejército. De esa forma, a través de esas 6 rutas sanmartinianas, se cruzaron los Andes, y fue una proeza, ¿no?, una proeza gigantesca, porque se transportó armamento, cientos de soldados, alimentos, leña, todo lo que es lo que sirve, ¿no?, para mantener un ejército, ¿no? Inclusive fueron llevados armas, ¿no?, armas, cañones, y por una región donde no había en esa época, no solo caminos de herradura, trochas, ¿no? Entonces fue una de las mayores proezas militares de la historia del mundo. Hubo, por ejemplo, el transporte de 22 piezas de artillería por los estrechos senderos junto a los innumerables desafíos. Todo eso convirtió el cruce de los Andes en la hazaña sanmartiniana de algo único en su género. Y después de diversos enfrentamientos entre los españoles y las columnas secundarias, el 10 de febrero de 1817 todas las fuerzas se reunieron en la cuesta de Chacabuco, ya en el territorio chileno. El titánico cruce de los Andes había sido concluido. El 12 de febrero de 1817 el glorioso ejército de los Andes derrotó a los españoles en la batalla de Chacabuco, y desde ahí San Martín envió el siguiente mensaje a los cabildos de Mendoza, San Juan y San Luis: gloríese el admirable Cuyo de ver conseguido el objeto de sus sacrificios. Todo Chile es nuestro. Eso porque todas esas provincias de cabildos de Mendoza, San Juan y San Luis y toda esa región de Cuyo colaboraron, ¿no?, mucho para organizar ese ejército, y el éxito fue, ¿no?, haber cruzado y vencido en Chacabuco al ejército español. Luego se realizó la proclamación de la independencia de Chile, ¿no? Después de la batalla de Chacabuco, el general Bernardo O'Higgins fue nombrado director supremo de Chile, y el 12 de febrero de 1818, el primer aniversario de esa batalla, fue proclamada la independencia de ese país. Sin embargo, ese proceso de emancipación no estaba totalmente sellado, y los españoles vencieron a los patriotas en la batalla de Cancha Rayada el 19 de marzo de 1818. O sea, la lucha continuaba, ¿no? Y el acontecimiento crucial para la victoria definitiva del ejército español fue la batalla de Maipú, que ocurrió el 5 de abril de 1818, y con esa batalla finalmente Chile logró su emancipación definitiva. Y así entonces San Martín logró extender, ¿no?, los países liberados eran las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile. Ahora sí estaba en condiciones de avanzar al norte. Entonces esa batalla de Maipú fue decisiva y se desarrolló, ¿no?, con estrategias militares, ¿no?, implantadas por San Martín y también O'Higgins y los patriotas chilenos. Y de esa forma se derrotó al ejército español establecido en esa región. Pero también se debe llevar en cuenta que hubo apoyo, ¿no? Todas estas guerras necesitaban dinero, apoyo político, militar, y el plan secreto de San Martín era pasar a Chile, acabar allí con los godos, y aliando las fuerzas pasar por mar a tomar Lima. Ese era el objetivo, llegar a Lima. Sin la derrota y expulsión definitiva de los españoles asentados en el Perú, no había posibilidad de asegurar la independencia de Argentina y Chile. Esa era la base principal de esa estrategia, ¿no? Sabían de que si no lograban
derrotar al grueso del ejército español establecido en la región del Perú, en Chile, y también había, ¿no?, en Chile también había esos enlaces. San Martín tenía bien claro, ¿no?, que tenía que derrotar a ese ejército liberando primero al Perú. Y en esa época era el virrey Joaquín de la Pezuela, radicado en Lima, y que aún contaba con un poderoso ejército, ¿no?, que le dejó Abascal, el anterior virrey, y con eso tenía la intención de recuperar Chile por vía marítima y Argentina por el Alto Perú. O sea, los españoles también, ¿no?, estaban desarrollando la estrategia de no dejarse vencer y de recuperar los territorios. Era urgente, por lo tanto, formar una escuadra que dominase las costas sudamericanas del Pacífico y repotenciar el ejército libertador. Entonces, al darse cuenta los estrategas, ¿no?, y San Martín, de que el poderío español continuaba en el Perú, se dieron cuenta que era necesario, ¿no?, organizar una escuadra, una armada y repotenciar el ejército. Entonces, con esa finalidad, San Martín viajó a Buenos Aires el 17 de mayo de 1818 y se presentó al Congreso de la Nación Argentina. Y ahí todo el mes de junio de ese año lo consumió en discutir con los miembros de la logia de Lautaro, que en la práctica dirigía la política en Chile y Argentina, sobre estas fundamentales metas. Esa logia de Lautaro era de los masones, ¿no? Entonces, en esa época de las luchas de liberación de América, el movimiento masón fue fuerte, ¿no?, porque eran grupos políticos, económicos, que actuaban de forma secreta y de ese modo tenían ese apoyo, ¿no?, hacia el ejército. Entonces esa logia de Lautaro fue que en la práctica la que definía la política de Chile y Argentina y apoyó el movimiento, ¿no?, de San Martín. Ahora veamos las fuerzas realistas del virrey Pezuela que estaba en Lima. Entonces la monarquía española, sabiendo de todos los movimientos que estaban ocurriendo en América por la independencia de los países, ellos también reaccionaron, ¿no? Entonces hubo una expedición en 1815 destinada principalmente a Venezuela contra el movimiento de Bolívar, y estaba integrada por 10.000 hombres al mando del teniente general Pablo Morillo y ese fue el último esfuerzo de la corona española para equilibrar la lucha contra Bolívar y San Martín. O sea, envió un enorme contingente de hombres y armas. A fines de 1818 las fuerzas realistas estaban bien afianzadas en algunas regiones de Nueva Granada, o sea, lo que corresponde a Venezuela, Colombia y Ecuador, Quito, que es en esa época, ¿no?, y en el Alto y Bajo Perú. Después de la batalla de Maipú, el virrey Pezuela contaba con un ejército de más de 9.000 hombres en el Perú y esperaba el refuerzo de 2.500 que habían salido de España. También contaba con una escuadra que dominaba las aguas del Pacífico desde el Perú hasta el Cabo de Hornos, prácticamente todo el litoral sur del Pacífico, en América del Sur. Y estaba constituida y desarmada por 17 buques, 331 cañones, a los que se debería agregar también la fragata María Isabel de 44 cañones, junto a un convoy de 11 transportes y un contingente de 2.500 hombres. Entonces, como vemos, el ejército español, constituido tanto, ¿no?, por españoles como por soldados que eran de los propios países reclutados, ¿no?, y muchas veces a la fuerza. Y vemos que a partir de esa expedición que enviaron de España, capitaneada por Morillo, que en el norte ellos también se estaban librando duras batallas, ¿no?, contra España, y ya Bolívar realizó un enlace, ¿no?, del movimiento del sur y del norte, y en esos años, el junio de 1818, Bolívar, como jefe supremo de Venezuela, al responder una carta del gobierno argentino de 1816, dijo lo siguiente: una sola debe ser la patria de los americanos, ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad. Cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su independencia, nos apresuraremos en establecer el pacto americano que, formado de todas nuestras repúblicas, un cuerpo político, presente la América ante el mundo con un respeto de majestad y grandeza.
En ese contexto entonces Bolívar derrotó a los españoles en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y ese trascendental hecho fue lo que llevó a la total emancipación de la Gran Colombia. Y quedaba claro entonces que tanto los movimientos del sur como del norte llevaban a la confluencia al Perú. En el Perú estaba establecido el grueso, ¿no?, del ejército español con todo su poderío. Entonces quedaba claro que la independencia de América tenía que definirse en el Perú. Tanto Bolívar como San Martín lo tenían claro. Entonces, por eso que el objetivo para ambos era el Perú. Luego de eso ocurrió lo siguiente, de la campaña militar de Simón Bolívar. Como vemos, él venía avanzando desde Venezuela. En 1817, Simón Bolívar, tras unificar bajo su mando los esfuerzos independentistas de Venezuela, buscó ocupar primero las regiones estratégicas fuera de las ciudades, ¿no? Eran regiones estratégicas como los llanos y el Orinoco, con la idea, ¿no?, de cortar el contacto de los realistas con el exterior, que el río Orinoco era fundamental. Entonces la estrategia de Bolívar en ese año fue cortar, ¿no?, esa ubicación de contacto de los españoles. En 1819 los patriotas se reunieron en el Congreso de Angostura para formar una asamblea constituyente y en ella Bolívar presentó su programa político y un proyecto de constitución y poco tiempo después se lanzó a la liberación del norte de Sudamérica. Y Bolívar también hizo su respectivo cruce de los Andes, también una hazaña, ¿no?, en el norte, y una empresa casi imposible. Aparentemente era imposible cruzar esa región, pero lo logró. Al igual que San Martín había hecho ese paso de los Andes en Chile, Bolívar también realizó un paso de los Andes de suma importancia militar y con eso obtuvo en Boyacá la victoria que le abrió las puertas de Bogotá y de toda la Nueva Granada. Entonces Bolívar ya tenía todo el avance, ¿no?, hasta la región de actual Colombia. Posteriormente, en la batalla de Pichincha, ya consolidó la independencia del Ecuador, ¿no?, en 1822, y ya San Martín había avanzado del sur. Entonces, como vemos, lo que quiero decir es que hubo, ¿no?, la confluencia de movimientos, tanto del norte como del sur, rumbo al Perú. Bueno, volvamos ahora a lo que estaba haciendo San Martín en Chile. Estaba organizando la escuadra chilena, ¿no? Su objetivo era llegar a Lima. Entonces la escuadra chilena fue organizada por medio de la captura de buques españoles, incorporación de bergantines argentinos y adquisición de naves inglesas y norteamericanas. En ese comando de las naves participaron muchos ingleses, marinos ingleses, y también capturaron diversos buques, ¿no?, que fueron ampliando el número de la escuadra chilena y crecía, ¿no?, cada vez más, y mientras las fuerzas navales del virrey Pezuela iban disminuyendo. De ese modo, la escuadra republicana chilena estaba constituida por 25 naves, siendo la mayor parte chilenas, de las cuales 7 eran navíos de guerra y 17 de transporte. Esto se consiguió después de la independencia, ¿no?, de Chile, junto con el apoyo de todos los patriotas de Chile, de la Argentina. Con esto el dominio español del Pacífico fue perdido para siempre y el camino para la expedición al Perú estaba abierto. O sea, nunca antes España se había enfrentado a otra escuadra, ¿no?, equivalente en su poderío. Y el 28 de noviembre de 1818 llegó a Valparaíso el famoso marino inglés Thomas Alexander Cochrane, que fue nombrado jefe de la escuadra chilena con el grado de vicealmirante. Este Cochrane es conocido en varios movimientos de América principalmente, y era un marino, ¿no?, que conocía bastante de la lucha marítima. Entonces, una vez organizada la escuadra en Chile, se dio inicio, ¿no?, al movimiento para llegar a Lima. Y el 20 de agosto, como dice en el libro de Lynch, Las Revoluciones Hispanoamericanas, de 1808 a 1826,
El 20 de agosto de 1820, la expedición levó anclas en Valparaíso. 4.000 soldados escoltados, 4.500 soldados, ¿no?, escoltados por 7 barcos de guerra tripulados por 1.600 marinos. Entre estos últimos había 600 extranjeros y los capitanes eran o británicos o norteamericanos. San Martín tenía la ventaja de la sorpresa y la opción de varios puntos de desembarco. Pezuela tenía que defender una larga línea costera. No sabía cuál era el destino del enemigo y carecía de posibilidades de refuerzo de España, después de la revuelta del ejército en Cádiz en enero de 1820. Entonces Pezuela estaba bajo esas condiciones, ¿no? Muy difícil que le llegasen refuerzo de España debido a la situación en la península ibérica. Y de esa forma la expedición libertadora levantó anclas y se dirigió hacia la costa peruana. Después de varios días ocurrió el desembarco en Pisco, y en la mañana del 8 de septiembre de 1820 el ejército expedicionario desembarcó en la playa de Paracas, localidad cercana a la ciudad de Pisco, y el desembarco demoró horas, dado que se debió bajar una cantidad enorme de provisiones y pertrechos. En esta ilustración vemos, ¿no?, de esa pintura de Wood, el desembarco de la expedición libertadora de San Martín. En la tarde de ese día, San Martín y sus tropas entran triunfantes a Pisco y son aclamados por el pueblo, e inmediatamente se ofrecen voluntarios para el ejército, y permanecería allí 6 semanas. San Martín entonces estableció su cuartel general en una casa del centro del pueblo de Pisco, e inmediatamente redacta una proclama dirigida a los peruanos, que es la siguiente: Cuartel General del Ejército Libertador en Pisco, septiembre 8 de 1820. Compatriotas, el último virrey del Perú hace esfuerzos para prolongar su decrépita autoridad. El tiempo de la impostura y del engaño, de la opresión y de la fuerza está ya lejos de nosotros, y solo existe la historia de las calamidades pasadas. Yo vengo a acabar de poner término a esta época de dolor y humillación. Este es el voto del ejército libertador. Y así, una vez establecido en Pisco, ya el Pezuela, ¿no?, enterado de toda la situación, y San Martín y Lord Cochrane tenían serias diferencias con respecto al curso de la guerra. El almirante quería atacar ya de una vez el objetivo, ¿no?, que era el Callao, pero San Martín era más político, ¿no?, y San Martín creía que una fuerza libertadora extranjera no podía realmente liberar el Perú, que la liberación necesitaba de la cooperación de los peruanos y que debía ser realizada en lo posible por estos, con un mínimo de violencia. O sea, la idea de San Martín era que los propios peruanos obtengan su independencia, ¿no?, para que no quede la idea de que un movimiento extranjero hizo eso. Fue más político. Luego, como menciona Lynch, el virrey Pezuela no podía explorar inmediatamente su superioridad militar, porque había recibido instrucciones del nuevo régimen de España para que buscara una pacificación. San Martín respondió enseguida a sus aproximaciones, envió comisionados a una conferencia de paz en Miraflores el 25 de septiembre de 1820 y se mostró de acuerdo con un armisticio de 8 días. Pero no había base para un entendimiento, porque mientras los realistas se tranquilizaron con el conservadurismo de San Martín, no podían aceptar su insistencia en la independencia, incluso bajo la forma de una monarquía española independiente en Perú. El Libertador se preparó pues a poner en práctica su plan militar. Hasta San Martín tenía esos dilemas, ¿no? La idea de San Martín era eso, ¿no? En el fondo pensaba que la solución en el Perú era el establecimiento de una monarquía, y eso también llevó posteriormente a serias discusiones con Bolívar. Pero después del fracaso, ¿no?, de esta conferencia de Miraflores, donde ninguno de los dos logró nada, quedó claro que era necesario establecer ya el plan militar, ¿no?, para poder tomar Lima. Y así se inició la campaña militar de Arenales, que era un general, ¿no? Este destacamento penetró en la sierra
a partir de Pisco, ¿no? de Paracas, Pisco, de esa región, y el objetivo era avanzar hacia el norte paralelamente a la costa. Así, ahí la idea era aislar Lima, ¿no? San Martín llevó las fuerzas principales más allá de Lima, primero a Ancón, y el 1 de noviembre, luego a Huacho, 96 kilómetros al norte del Callao, interponiendo así su ejército entre la capital y la región agrícola del norte del Perú. La intención de estos movimientos, tanto de Arenales por la Sierra Central, pasando por Ayacucho, por la región de los Libertadores, conocida actualmente, llegando a Huamanga, Huancayo, toda esa región, Tarma, era cerrar, ¿no? Todo esa región de aquí, cerrar para que los españoles no tengan apoyo ni suministro, ¿no? de alimentos. Era un movimiento militar, y por la costa también, ¿no? por el litoral, cerrar. O sea, la idea era encajonar al ejército español aquí en esta región. Y la intención entonces era bloquear Lima por tierra y por mar, y evitar así la necesidad de asalto directo. Y esos movimientos fueron base de la estrategia militar establecida por San Martín. Pero como vimos, había discrepancias, ¿no? con Lord Cochrane, y él actuó así de forma aislada, ¿no? Este almirante era incapaz de influir en la política de San Martín por tierra, pero el 4 de noviembre de 1820, en una sorpresiva acción naval brillantemente organizada y valerosamente ejecutada, se apoderó de la Esmeralda, una fragata de 44 cañones, ante las propias baterías del Callao, capturando así al mejor barco de guerra español en el Pacífico. Esta también fue una hazaña naval, ¿no? de la estrategia naval, en el cual el Lord Cochrane se apoderó de la poderosa Esmeralda. Entonces esa fragata pasó a manos de los patriotas. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿No? Dentro del Perú había también movimientos, ¿no? de personajes como José Bernardo de Tagle, Portocarrero, conocido como Marqués de Torre Tagle, y todo esto, ese movimiento que estaba ocurriendo de la expedición de San Martín, llevó que la proximidad de la expedición libertadora y la consiguiente reacción de los realistas hizo que muchos peruanos volvieran a pensar su situación. Un creciente número de municipios declararon la independencia, primero en Supe, en abril de 1819, y luego al año siguiente lo hicieron los cabildos de Ica, Tarma y Lambayeque. En noviembre de 1820 San Martín escribió al intendente de Trujillo, Marqués de Torre Tagle, invitándolo a unirse a la causa de la independencia. Torre Tagle, tranquilizado por la moderación política de San Martín y por su inclinación hacia la monarquía, dirigió al Cabildo de Trujillo en una declaración de independencia el 29 de diciembre de 1820. El ejemplo fue seguido enseguida por Piura y otras ciudades del norte. En mayo de 1821, la totalidad del norte del Perú había declarado la independencia, y bajo la dirección de la élite criolla empezó a proporcionar hombres y dinero a San Martín en el momento que más lo necesitaba. Es decir, internamente también, ¿no? en el Perú, principalmente todo lo referente a los criollos, comenzaron a brindar apoyo, pero también con movimientos políticos, ¿no? internos. Por el sur, vimos que esa campaña de Arenales se realizó en la región de Ayacucho, Junín, ¿no? Pero en el sur del Perú también hubo la participación de William Miller, que entre marzo y mayo de 1821 hizo un movimiento, una campaña militar que sirvió para entretener fuerzas enemigas procedentes del Perú central, y en el interior Arenales derrotó un destacamento realista en Pasco. Ninguna de estas acciones supuso la conquista, pero hizo que el enemigo tuviera que extenderse demasiado. O sea, tanto Arenales, que venció un destacamento en Pasco, como Miller, en realidad lo que hicieron no fue derrotar al ejército español, ¿no? sino dispersarlo, entretenerlo, y también fueron conociendo, ¿no? la realidad del interior del país. También había varios otros movimientos que ocurrieron, siendo uno de los más importantes la deserción del batallón de Numancia,
Entonces, a medida que San Martín cerraba el cerco sobre Lima, la tensión en las filas españolas daba mayor credibilidad a la tesis de la revolución sin guerra. Se multiplicaron las deserciones y en diciembre de 1820 todo el batallón de Numancia, con sus 650 hombres, se pasó entero a la expedición libertadora. Como vemos, dentro del propio ejército español ya estaba cundiendo la división, ¿no? Y algunos percibían que era una guerra que no iba a llevar a nada son cosas políticas, ¿no?, que iban ocurriendo tanto en el lado civil como militar, y este batallón de Numancia se pasó totalmente al ejército libertador. Y también ocurrió otro hecho interesante, ¿no?, que es el conocido motín de Asnapuquio, que hasta ese momento el virrey era Joaquín de la Pezuela, pero la conducción de la guerra por parte de Pezuela, sus vacilaciones, la pérdida de Chile y las derrotas en el Perú despertaron una colérica crítica en su propio ejército, y eso llevó a una revolución de palacio. Un grupo de altos oficiales en Asnapuquio desposeyó al virrey y lo reemplazó por el general José de la Serna. Esto ocurrió el 29 de enero de 1821. Este golpe militar, aunque aceptado por Madrid, deterioró la legitimidad española en Perú sin conseguir dividendos militares, lo dice Lynch en su libro mencionado. Entonces hubo en realidad un golpe, ¿no?, contra el virrey Pezuela, que lo tenían como muy débil. Entonces quien asumió el mando, el nuevo virrey, fue José de la Serna, que asumió el mando en ese momento, ¿no?, el 29 de enero de 1821. Y también estaba a su lado el conocido general José Canteraj. Después de eso hubo también un hecho importante, que es la denominada la entrevista de Punchauca. La Serna, que era el nuevo virrey, y sus colegas no fueron capaces de explorar su superioridad militar sobre San Martín, prefiriendo unas indecisas negociaciones que confirmaban aún más el argumento del Libertador. Las negociaciones se abrieron en Punchauca el 4 de mayo de 1821, y el 2 de junio el propio San Martín se entrevistó con el virrey La Serna, y de nuevo los españoles rechazaron la independencia, y las conversaciones llegaron a un punto muerto y se volvieron a abrir las hostilidades. O sea, al igual que Pezuela hizo esa conferencia de Miraflores, que San Martín le pedía, ¿no?, la independencia, y ellos no querían ceder, lo mismo ocurrió con esa entrevista de Punchauca, donde nuevamente San Martín le planteó que el virrey La Serna firme la independencia del Perú, pero tampoco él no quiso, ¿no? Entonces todo continuó a foja cero, ¿no?, abriéndose el camino a las hostilidades, a las luchas. Después de eso vino la evacuación de Lima. En Lima la oposición de los realistas ahora era insegura. Bloqueados por el mar y rodeados por un pueblo cada vez más hostil, el 6 de julio de 1821 la Serna evacuó la capital, pero no el Callao, y envió sus tropas al interior. A pesar de los apremios de Cochrane, San Martín permaneció sin moverse para destituir el desorganizado ejército del virrey, que se reagrupó en la sierra. Esto es un hecho interesante porque Cochrane consideró que fue un error de San Martín no haber atacado en ese momento y exterminar al ejército español, que estaba en un momento de debilidad, ¿no?, de dispersión, y transportando todo lo que podía hacia la sierra central del Perú. Y Rodil, ¿no?, ese José Ramón Rodil es un personaje español interesante, ¿no?, que él permaneció en la fortaleza del Real Felipe del Callao y se negaba, ¿no?, a entregar la fortaleza, y resistió bastante tiempo, casi 2 años, y ese fue el último baluarte de la resistencia española en la propia costa, ¿no?, del litoral al lado, en el Callao. Entonces la historia muestra, ¿no?, que en realidad si San Martín hubiese atacado al desorganizado ejército español en ese momento, tal vez no hubiera necesitado después que Bolívar venga, ¿no?, ya hubiera logrado la independencia.
pero tampoco hasta ahora estamos mencionando, ¿no?, el Ejército Libertador y varios personajes, pero ¿qué estaba sucediendo con la población civil del Perú? Son hechos un poco desconocidos y no relatados, ¿no? Pero por ejemplo se tiene bastantes noticias de los montoneros peruanos, y Lynch en su libro lo reconoce, ¿no?, con las siguientes palabras: los montoneros cumplieron un importante papel en el esfuerzo patriótico de guerra. Hasta mediados de 1821 atacaron las comunicaciones entre el interior y la costa, cortando las líneas de abastecimiento a la capital. Durante la retirada de los realistas de Lima en julio de 1821, los montoneros estaban bien colocados para hostilizar al enemigo y liquidar a los rezagados. Fue el fallo de San Martín en secundar sus esfuerzos lo que quizá le hizo perder la oportunidad de acelerar el final de la guerra. Operando en bandas de 50 a 100 hombres, la mayor parte de los montoneros tenían como base la ciudad de Los Reyes y llevaban a cabo operaciones de guerrilla en la región entre la Sierra Central y la costa, atacando y desapareciendo, presionando sobre las comunicaciones realistas y manteniendo al ejército de Canteraje en permanente alarma. Esta fue una contribución peruana a la guerra de independencia. O sea, todos los montoneros atacaban a lo que conocemos hoy en día como guerra de guerrillas, y cortando el abastecimiento y hostilizando y causando todo el problema, ¿no?, de inseguridad del ejército español. Y nuevamente vemos que si San Martín hubiese atacado con el apoyo de los montoneros en la Sierra Central, hubieran derrotado al ejército de Canteraj. Eso fue un error fatal, ¿no?, que postergó la independencia real del Perú hasta la batalla de Ayacucho en 1824. Entonces estos montoneros peruanos, integrados por muchos civiles, ¿no?, civiles, personajes, tanto hombres como mujeres, varios peruanos dieron su vida de esa forma, apoyando al ejército libertador y con sus propios recursos, ¿no?, sus propios recursos en términos de caballería, de armas rudimentarias. Esta fue la mayor contribución peruana a la guerra de la independencia, ¿no? Los montoneros peruanos merecen un reconocimiento grande, ¿no?, del apoyo que realizaron. Y finalmente la proclamación de la independencia del Perú sucedió de la siguiente forma, ¿no? El 12 de julio, después que ya los españoles se retiraron hacia la Sierra Central, quedando rodil en la fortaleza del Callao, el 12 de julio San Martín entró en Lima, prometiendo toda clase de protecciones a sus habitantes. El 15 de julio, un cabildo abierto formado por ciudadanos de las clases altas declaró la independencia. Esta fue oficialmente proclamada el 28 de julio y el poder pasó a San Martín. Entonces hubo ese hecho de la entrada de San Martín a la ciudad de Lima, ya con todos los realistas, el ejército, ¿no?, ya se había retirado hacia la zona central, y ahí tenemos un facsímil de la famosa Acta de Independencia del Perú, que es un documento mediante el cual el Perú declaró solemnemente su independencia de la corona española. Fue redactado por el ariqueño Manuel Pérez de Tudela y fue firmado el 21 de julio de 1821 por los vecinos notables de la ciudad de Los Reyes. La ceremonia de la proclamación de la independencia se realizó el 28 de julio del mismo año en la Plaza Mayor de Lima y en otras dos plazuelas más de la capital. Esta fue el acta, ¿no?, redactada por Manuel Pérez de Tudela. Luego de esto ocurrió el hecho de la Plaza Mayor de Lima, cuando San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, hace 200 años, diciendo estas frases tan conocidas, ¿no?, que el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad. Esto quedó aquí registrado en la pintura de Juan Lepiani, la famosa pintura sobre la proclamación de la independencia del Perú. Y de esa forma el Perú proclamó su independencia y es lo que estamos conmemorando ahora, el bicentenario de ese hecho.
Una reflexión final. De 200 años después de la proclamación de la independencia del Perú, nos encontramos desunidos, lamentablemente. La crisis desencadenada por la pandemia del coronavirus desde el 2020 y la campaña electoral para elegir al presidente del Bicentenario han puesto en evidencia nuestras debilidades. Si queremos permanecer como nación, será necesario solucionar los enormes problemas culturales y socioeconómicos que nos separan. Solo así podríamos decir que somos libres. Entonces, 200 años después y ante todas las luchas anteriores de 300 años, casi 300 años de luchas, desde que los españoles llegaron a conquistar el imperio incaico, con todas las personas que murieron, indígenas, mestizos, criollos, hombres, mujeres, niños, que entregaron su vida por darnos la libertad. 200 años después es el momento de pensar qué hemos hecho con esa libertad y esa proclamación de la República. Y vemos una sucesión de hechos que han llevado a que el Perú en estos 200 años permanezca siempre con una población postergada, con una enorme brecha en la distribución de renta, donde siempre una élite constituida por poderosos personajes y son dueños, ¿no?, de la mayor parte de la riqueza del Perú, y una gran masa de personas viven en la miseria. Eso quedó claro con el coronavirus. Y después, cuando ha habido la campaña presidencial en estos meses, hemos visto cómo se ha llegado, ¿no?, a extremos de racismo, de desprecio, de hablar mal de las personas que viven en el campo, en las zonas rurales, de tratarlos como objetos, como personas que no piensan, que son simples seres vivientes. Y vemos la brecha, ¿no?, que se ha establecido en una parte de la sociedad de la capital contra el provinciano, contra todos los demás, y todos los que vivimos en el extranjero vemos con tristeza todo lo que se suscita en el Perú y cómo estamos tan divididos, ¿no? Entonces llegamos en un momento en el cual el nuevo presidente va a asumir la presidencia este 28 de julio, un ambiente totalmente de crisis política y social. Por lo tanto, nuestra independencia ha sido oficial, ¿no?, el 28 de julio de 1821, pero debemos hacer muchas cosas por cambiar todavía esa realidad que nos podría llevar a un país con todas las personas tengan derechos, ¿no?, y obligaciones, y todos tengan las oportunidades, ¿no?, de que soñaron algunas personas cuando en el pasado establecieron, ¿no?, qué cosa es una república. Bueno, entonces termino aquí esta charla y espero que reflexionemos en este momento tan importante que es el bicentenario de la independencia de nuestro país, el Perú. Muchas gracias.